Estamos de regreso aquí en CNN Chile Radio. Seguimos en esta edición de día lunes y como les contábamos antes de la pausa, nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Oiga, senador... gracias por el café. Está bien para entibiar esta mañana, ¿no? Algo un poquitito más fría. Oiga, senador, esta semana va a concluir ya definitivamente el trámite de la ley de reconstrucción, eso se espera. Y me gustaría partir la conversación por ahí a propósito de lo que queda pendiente, que tiene que ver con las contribuciones. ¿Le gusta la fórmula de compensación que presentó el gobierno, no? Bueno, primero, aquí se ha perdido el foco porque nadie habla de que los mayores de 65 años, indistintamente sus ingresos y de dónde vivan, no van a pagar contribuciones. Ese es el foco y la gracia de todo este proceso. Sí. Y eso se ha perdido. Entonces yo creo que hay gente que... porque todos hablan solo de Las Condes, pero yo sé que hay gente en muchas partes, en La Florida, Ñuñoa, que deben estar muy contentos porque les cuesta mucho pagar sus contribuciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el foco que se ha perdido, porque esto se ha ensuciado entre una discusión de compensación y redistribución. Y este es un proyecto, y yo ¿por qué voy a votar a favor? Porque este es un proyecto de compensación. Pero quiero ser súper claro contigo. Yo fui alcalde muchos años, discutí esto, y siempre mi propuesta ha sido de que en Chile debería haber una ley mucho más profunda de redistribución. Y yo sí le sacaría mucho más plata a varias comunas grandes, digamos, que creo que tienen demasiada. Pero esa es una discusión aparte, dice usted. Pero es totalmente distinto. O sea, aquí estamos hablando de los adultos mayores que vivan en Las Condes o no, sí, ¿tienen derecho a ser exentos? Sí, ¿por qué no? Si lo mismo lo van a hacer en Viña del Mar, lo mismo van a hacer en La Florida. Otra cosa es que el gobierno se comprometió a compensar a todos los municipios, que a nadie le iba a bajar. Claro. Y eso es lo que está haciendo y por eso vamos a votar a favor. Pero la izquierda ensució esto con la redistribución. ¿Y por qué dice ensució? Porque cambió el foco. Metió un tema nada que ver. Pero yo quiero decir lo siguiente. Yo como alcalde y como senador, si yo pudiera, haría una verdadera transformación de la ley de renta. A ver, ¿qué significa eso? Cuéntenos, explíquenos en qué consiste. Yo creo que cuando se hizo la municipalización en Chile se dejaron muy pocos municipios millonarios y otros pobres. Y eso es injusto. Pero eso no quiere decir que no vayan a tener más, porque, mira, voy a dar un puro ejemplo. Cuando yo era alcalde, iba a una inauguración de una villa de clase media, bonita, felices, todos contentos. No porque sea clase media, estoy dando un ejemplo nomás, sí. ¿Ya? Entonces, yo cuando estaba en la ceremonia pensaba y miraba a todos estos vecinos nuevos, tengo que ponerles electricidad, tengo que mantenerles sus áreas verdes, tengo que recogerles la basura y no recibo 0 pesos. O sea, cada vez que yo iba a una inauguración de una villa, era una mochila que me estaba poniendo. Claro. Y pensaba que en ese tiempo Lavín era el alcalde de Las Condes. Decía, Lavín va a la inauguración de un edificio y está más contento que perro con pulga, porque era cosa de mirar para arriba cómo le caían los millones de pesos. Por el pago de contribuciones de cada departamento. Y además, ¿por qué? Porque le pagan la basura y yo te aseguro que cobran más de lo que cobra la basura, porque cobran un montón de servicios que la gente ni sabe. Entonces, yo decía, bueno, esto hay que arreglarlo. Después me acuerdo de nuestro gran ejemplo, la papelera. La papelera es de Puente Alto, claro, ahora está en todo Chile, pero sus oficinas estaban en Santiago. ¿Dónde pagaba los grandes impuestos la papelera en ese tiempo? No sé ahora. En Santiago. ¿Y la planta dónde estaba? En Puente Alto. En Puente Alto. O sea, lo que pagaba la papelera era ínfimo a lo que realmente... Y eso pasaba con Laja y con todos lados. Entonces, yo me acuerdo de la Exxon, ya, bombas de benzina. Claro. ¿Dónde pagaban? En Vitacura. ¿Pero dónde estaban las bombas de benzina? En todo Chile. Sí, claro. Y la matriz pagaba, el grueso lo paga la matriz. Ese chancho está mal pelado. Entonces, aquí volvamos el tema al foco verdadero. Gran noticia que por la primera vivienda, los mayores de 65 años no paguen contribuciones. Ahora, ese asunto está zanjado, digamos, ¿no? Sí, claro. El que los adultos mayores no paguen contribuciones, eso está zanjado. El tema es el de la compensación. Y me gustaría conocer su visión sobre el diagnóstico que tienen los alcaldes de oposición. Porque dice el alcalde Bodanovich que le parece injusto tener que con impuestos generales pagados por los vecinos de las comunas más populares inyectar 13.000 millones de pesos a comunas como Las Condes. Básicamente que con el IVA del pan se termine compensando a esas comunas más ricas. ¿Qué le parece a usted ese análisis que hace el alcalde? Es que lo que pasa es que ellos están aprovechando una oportunidad para pegarle al gobierno, porque están confundiendo el discurso de compensación, insisto. Si yo estoy de acuerdo en que debería haber una ley de rentas de distribución
Y eso es verdad, que aquí se distribuyen las plata. ¿Usted está de acuerdo en todo caso con ese análisis? Yo estoy de acuerdo con lo que te dije al principio, que yo creo que Chile sí debería tener una ley de redistribución sobre la base de la ley de renta, no de esta. Y ahí estudiar bien cuáles son las necesidades. Porque mira, cuando uno se las da de tan justiciero como lo está haciendo Bodanovich, bueno, ¿qué le explicamos, por ejemplo, a parte importante del sector norte de Chile, o perdón, no de Chile, de Chile también podría ser, pero de Santiago o La Pintana, que ¿por qué él tiene metro? Con los impuestos generales a él le pusieron metro, pero resulta que la gente de La Pintana todavía no tiene metro y la gente de muchas comunas de Chile no tiene metro, pero a él le llegó y ahí se quedó callado. ¿Cómo es eso? Entonces, ojo, no confundamos lo que es una buena ley de rentas que le acabo de explicar, para que se distribuyan justamente los recursos. Pero ojo, claramente, si tú pagas más impuestos, también tienes más derecho. Entonces, aquí no se trata de igualar y que sean todas pobres. O sea, personas que pagan muchos impuestos por contribuciones, ¿no es cierto?, que pagan por la basura, que pagan por un montón de servicios, ellos exigen. El público de estas comunas más ricas es mucho más exigente que el otro. No, seguramente. Ahora, senador, estamos con Manuel José Sándor, senador de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Ahora, el tema de fondo es el de la redistribución, y eso debería haberse... Pero no es este proyecto. Eso lo iba a preguntar. Yo habría hecho un proyecto... ¿Debe haber otro proyecto para abordar ese tema? A mí me encantaría que en Chile fuéramos capaces de discutir ese tema. Yo siempre lo dije como alcalde. Y también me gustaría que existieran ciertos cambios, como por ejemplo ciertas potestades judiciales de la Contraloría General de la República, porque hay muchos municipios que dicen ser pobres, pero botan la plata en actividades carísimas, y en vez de solucionar los problemas, por ejemplo, que hoy día tienen en sus comunas por la emergencia, andan haciendo política en comunas en el norte, dando plata de ayudas que no tienen, porque la verdad es que es plata que no tienen. Entonces, claro, mire, si hubiera tenido una varita mágica, porque aquí me voy a echar encima todo. Aquí, por ejemplo, la gente de izquierda dice, esa plata debiera haber ido, la diferencia a la que se le dio a las comunas ricas, debería haber ido, por ejemplo, al Fondo Común. Yo no lo habría mandado al Fondo Común. ¿Por qué no? Porque yo se lo habría mandado, por ejemplo, a los hospitales, a las crisis realmente grandes que tenemos. Pero como este es un proyecto de compensación, yo voy a votar a favor porque es compensación, pero a mí me gustaría que existiera una redistribución. Fíjense que ayer tuve una persona conversando que me planteaba que el hospital parroquial de San Bernardo, que funciona para la red pública, tiene plata hasta octubre. Tiene plata hasta octubre. ¿Y sabe cuánto está pidiendo? Está pidiendo 10.000 millones de pesos para salvar la olla y poder terminar el año. Entonces, ¿de dónde van mejor esas platas? ¿Al Fondo Común o al Hospital de San Bernardo? Bueno, pero eso tiene que ver también con los recortes que está empujando el mismo gobierno, me imagino, ¿no? La falta de plata de ese recinto. No, pues eso viene por el presupuesto, que es la discusión que teníamos. Pero hay recortes en el Ministerio de Salud también. Pero por supuesto, pero después yo te doy un ejemplo en la discusión que había del Sotero del Río. Se hablaba y los funcionarios están muy enojados por el Sotero del Río, porque el Sotero del Río no debería tener ni un recorte, pero tiene un recorte del 3%. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en el presupuesto del presidente Boric le bajaron 32.000 millones. En el presupuesto de este año que se aprobó en el gobierno anterior. Entonces, claramente el Sotero del Río no tiene plata para terminar el año. Y al final, ¿cómo terminan el año los hospitales? Pero uno podría, no pagando las deudas a los proveedores. Pues. Pero uno podría concluir que el gobierno entonces, el gobierno del presidente Kast, agudizó ese problema con los recortes que empujó. No, pero si el problema es que no tiene la plata. Si el tema, ¿ustedes creen que el presidente Kast recorta porque quiere recortar para poder... ¿Me acaba de decir que no está de acuerdo con el recorte en salud? No estoy de acuerdo en el sentido de... Pero hay una razón técnica, que yo no la conozco. La razón técnica es que, según lo que yo he escuchado, es que no está la plata, que se gastó más. Lo que sí sé es que una de las cosas que hay que hacer es la transformación de la administración de los hospitales. Por ejemplo, en una conversación con funcionarios del mismo Sotero del Río, me explicaban de que la cantidad de plata, y me dieron 2 o 3 ejemplos. Me acuerdo de una máquina, que era un grupo de máquinas, que comprarlas costaba 1.000 millones y las arrendaron en 3.000 millones.
en 3.000 millones. Habían votado 2.000 millones por la mala gestión. Entonces, no es solo ponerle más plata a los hospitales, sino realmente modernizar los hospitales en su gestión. Entonces yo digo que esta discusión, que la han ensuciado ahora, porque es de compensación, se ha perdido el foco de que hay gente que no va a pagar contribuciones de 65 años, o sea, gente que son adultos mayores, lo que me parece extraordinaria noticia. Ahora, y desde el punto de con vista... la redistribución, que sí, Chile es un país que hay que redistribuir mejor. Pues. Bueno, y desde el punto de vista comunicacional, senador, que usted pone harto énfasis también en ese tema en general, en la gestión política. La noticia, efectivamente, es que los adultos mayores no van a pagar contribuciones. Sin embargo, estamos conversando sobre redistribución, y ese es el foco que han puesto los alcaldes opositores al final. Y parece que eso es lo que queda como en el debate público. ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista de la gestión de comunicaciones, entonces, también del gobierno? Yo creo que el gobierno... A ver, lo que pasa es que el gobierno tuvo un problema serio, que fue el tema de las bencinas, que me pareció una acción súper valiente. Mira, yo no soy economista, pero lo que sí sé claro es que si había un problema en el presupuesto para hacer funcionar la máquina y por otro lado tenías que gastarte la plata para que no bajaran las bencinas, si yo pongo eso en balanza, prefiero que el sistema funcione. O sea, si no me van a funcionar los hospitales, por Dios, eso está claro. Pero como la medida que se tomó, que técnicamente yo no soy especialista, fue tan dura, ese fue un mazazo en la opinión pública que el gobierno le ha costado mucho recuperarse. Fíjese que el otro día hablaba con un grupo de personas que eran de la Concertación, que sabían mucho de economía, y me decían, mira, si alguien no estaba de acuerdo con este proyecto habría sido el presidente Lagos, por ejemplo. Y esto se ha ensuciado con temas más políticos, pero claramente nosotros hemos perdido competitividad. Mira, me tocó como presidente del Parlamento Andino ir al cambio de mando de Keiko. En Perú. En Perú. Y en el discurso, cuando ella dice las cifras y empieza a hablar, por ejemplo, de la desnutrición infantil, de la anemia en los niños, un montón de temas que son... Y tú decís, nosotros vivimos en otro mundo. O sea, Chile lo que ha avanzado es una cosa impresionante. Y ellos están tratando de copiar lo que hicimos nosotros hace 30, 40 años. Y hoy día, este proyecto que está haciendo el presidente Kast, que me parece súper valiente, porque a veces el restringir los impuestos para tener más ingresos por crecimiento, por desarrollo, empleo y los problemas que tenemos, por Dios que es difícil porque es arriesgado, pero es lo que había que hacer, pues. Bueno, y desde el punto de vista del momento que está atravesando el gobierno, ¿cómo evalúa usted el momento actual? Va a cumplir casi 5 meses ya el presidente Kast en la moneda. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha pasado en estos 5 meses? Mira, yo creo que lo están haciendo bien, pero hay un problema comunicacional. Yo creo que hay una diferencia que la gente mira de afuera al Kast candidato, al Kast presidente. ¿Y cuál es esa diferencia? Que él ha tomado, él al ser presidente ha tenido que tomar un montón de temas, muchos más amplios, ¿no es cierto? Entonces, claro, está metido en el tema internacional, a veces el presidente de Corea, tiene que ir al cambio de mando, tiene que ver un millón de cosas. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Pero la gente está esperando otra cosa. La gente eligió al presidente Kast porque era una especie de sheriff, porque los iba a proteger. Yo creo que él debería retomar más la agenda nacional, liderarla él, porque yo sé que la lidera, pero no comunicacionalmente. O sea, sé que si con alguien tiene contacto casi a diario el presidente Kast, es con el ministro de Seguridad Pública, porque está metido en ese tema firme. Pero a mí me gustaría que él liderara ese proceso más públicamente, para que la gente sienta que lo defienden. ¿Una suerte de vocero, digamos, comunicacionalmente? O sea, no solo vocero, sino que en el fondo que se den cuenta que las instrucciones que está dando él son las instrucciones de él, y no que está viendo porque lo ven en otros temas, y la gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere verlo en seguridad. Mira, hay un fenómeno súper extraño en Latinoamérica. Cuando viene el cambio de mando de Keiko, la primera persona que entra es Milei. Y lo ovacionaron, que a mí me impresionó. Y cuando tú conversabas con los peruanos, decían, es que queremos una presidenta dura. Y en el fondo, en todos estos procesos que la gente quiere, no hay que negarse a un montón de medidas que a veces en campaña dijiste que no. Por ejemplo, yo creo que hay que evaluar que militares o fuerzas armadas estén en la infraestructura crítica. Hay que evaluarlo, no cerrarse de partida. Porque la gente siente
que a pesar que se ha mejorado muchísimo en esto, pero como se demora, siente miedo todavía. Pero el tenemos gobierno miedo. se ha cerrado esa posibilidad ahora. Bueno, por eso mismo yo creo, bueno, Hay que reevaluarlo. pero si yo no soy, o sea, yo no soy ministro, yo estoy dando una idea, yo creo que, a ver, más que reevaluarlo, uno no debe cerrarse a ninguna de esas medidas. Y cuando tú ves que hay un fenómeno en Chile, que es el mismo fenómeno que está pasando en los otros países. Mira, ponte ¿Es el tú, mismo realmente? Sí. es que es impresionante lo parecido. Mira, y te voy a decir una cosa, tenemos un problema político en el gobierno, como gobierno, cuando tenemos partidos como los libertarios o los republicanos con agenda propia, en que están tirando siempre proyectos y cosas para generar noticia, que lo único que hacen es traerle problemas al gobierno. Un puro ejemplo. Estamos hablando de una gran noticia que es tener relaciones con Venezuela. Se reanudan las relaciones, Sí. exactamente. Es una gran noticia. Es una buena noticia. Pero ¿cómo no va a ser una buena noticia si No sé, se lo pregunto. tenemos 1 millón de venezolanos en Chile y no son delincuentes? Habrán un grupo de delincuentes que a eso hay que hacerlo zumbar, pero los que no son delincuentes tienen que tener una solución, ya sea si van a volver, ya sea si van a salir y recuperar, salir y volver. Y fíjate, lo que pasó en España nos tiene que hacer pensar mucho. Porque ayer escuchaba a un analista español que decía que los marroquíes habían entrado 60.000 personas cuando el gobierno dio una señal que iba a regularizar a cualquier ilegal. Entonces, al regularizar cualquier ilegal, la gente se tiró como loca de Marruecos a España. Oye, murieron más de 100 personas. Sí, claro. Bueno, eso quiere decir que tenemos que aprender de lo que está pasando afuera. Oiga, y senador, que aquí no son puros delincuentes, que tampoco es llegar y decir que vamos a regularizar así porque sí, que tienen que ser ciertas condiciones. Pero, ¿y entonces cómo se explica la reflexión que hace Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, que no es oficialista, pero es cercano de todas maneras, se entiende, sobre todo ideológicamente, y se pregunta Johannes Kaiser, ¿me podría explicar alguien en qué nos beneficia retomar relaciones con Venezuela? ¿Cómo que no se entiende? No se entiende Esa su es la reflexión. pregunta, esa es la pregunta que hace. Yo le diría a Johannes, que me extraña porque es una persona inteligente, hay 1 millón de personas venezolanas en Chile que no tienen dónde activar, por ejemplo, su pasaporte, papel de antecedentes, lo que sea. O sea, perdón, si hay algo que beneficia a Chile más que a Venezuela, es este convenio. Porque los venezolanos se sacaron un forro, tenemos 1 millón de personas afuera, y si no les importa, les da lo mismo. ¿Sí o no? Puede ser esa su posición. Pero nosotros no, nosotros los tenemos aquí. Y los tenemos en los colegios, y los tenemos en los consultorios. Bueno, y Johannes Kaiser se pregunta cómo, Yo le digo, fondo, para sintetizarlo, pero él dice, ¿cómo vamos a retomar relaciones con un gobierno que dice, Kaiser, respaldó el golpe de Estado de Sebastián Piñera, que ha sido hostil con Chile, un gobierno que incluso está investigado por la responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda y la relación con el Tren de Aragua? Esas son sus reflexiones. Sí, pero hay un problema que es más grande que ese. Hay 1 millón de venezolanos aquí que necesitan atención y que nosotros tenemos que solucionar ese problema. Y mientras no tengamos relaciones, no tenemos ninguna posibilidad de solucionar ese problema. Además, hay una cosa bien rara que nadie la entiende, digamos. Es que tenemos una presidenta encargada con un gobierno adentro americano. Yo la verdad es que no entiendo lo que pasa en Venezuela. Delcy Rodríguez es la presidenta. O sea, es lo más extraño que hay y no lo entiendo. Pero sí debo decir que para Chile, sea quien sea que esté a cargo del gobierno de Venezuela, nosotros necesitamos tener relaciones con ellos, por el 1 millón de personas que están aquí. Si no, es imposible. Yo les voy a explicar algo que es más complicado que parece que Johannes no sabe. A ver. Resulta que en Latinoamérica existe una institución que se llama CAN, Comunidad Andina de Naciones, Sí. que nosotros no pertenecemos y Venezuela no pertenece. Por lo tanto, no tenemos cómo echar a los venezolanos, pues. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos llenar un avión, un barco de venezolanos, ¿y a dónde aterriza? Si no somos parte de la CAM. La única parte que podría aterrizar es en Venezuela. Y si no tenemos relaciones, ¿cómo vamos a aterrizar en Venezuela? Entonces, O sea, por es un una lado, mirada pragmática la que se necesita. pero sobre absolutamente, absolutamente. Y Ahora, además porque esa gente son seres humanos, pues. Si hay que ser un mínimo humanitario, pues. Ahora, senador, estamos con Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Volviendo a la mirada más general, saliendo de esta postura sobre Venezuela en particular, usted hacía esta reflexión sobre cómo el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario están presentando proyectos. Tienen agenda propia. Y tienen agenda propia. Eso quería saber. ¿A qué están jugando finalmente los dos partidos?
cuando hacen estas propuestas. Es que ahí viene la misma pregunta, Johannes. ¿Qué pretenden ellos por lo que están haciendo? ¿Por qué? Porque hablan que la izquierda, aquí y allá todo contra la izquierda. Pero si la izquierda va a crecer, si al presidente Kast le va mal, pues. ¿Y por qué no se ponen constructivos y de alguna manera tratan de ayudar a su propio gobierno? Porque además el presidente Kast es republicano. No lo están haciendo hasta ahora entonces. A ver, no es que no lo estén haciendo, pero con estas acciones daño. Por ejemplo, aparecen con el tema Codelco. Pero si nunca ha estado en el programa, nunca ha estado, yo estuve hablando con el presidente, nada que ver. El tema es modernizar Codelco. Entonces aparecen primero con privatizar Codelco. Después se arrepienten y empiezan a darle la vuelta, como que mira que hay que mezclarla. Todo el mundo sabe que hay que tratar de que Codelco sea mucho más eficiente, más eficaz y que genere más plata. Eso lo tenemos claro. Pero ¿para qué meterles pelo a la sopa cuando un presidente que está en una situación difícil, porque está haciendo una reforma grande, que es una reforma que además que le cuesta mucho a la gente entender? Y por otro lado, el gran problema se llama delincuencia y empleo. Dos temas que son súper lentos de solucionar. Y le pregunto al tiro sobre eso, pero uno podría decir entonces, como espectador de todo lo que está pasando en la interna del gobierno y con estos partidos afines como el Partido Nacional Libertario, es que, no sé si usted coincide, pero están tratando de jugar a quién es más duro finalmente, ¿no? Entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Le están hablando a un nicho, ellos sienten que aquí hay un voto que votó por el presidente Kast que lo han perdido, entonces tienen que hablarle a su nicho. Yo no sé si estarán pensando en sus propias, en las elecciones próximas, que falta harto. Pero para mí es mucho más grave lo que hacen los republicanos que lo que hacen los libertarios. ¿Por qué? Porque el partido del gobierno. El partido del presidente, de hecho. Por eso, pues. A ver, hubo una votación de las compensaciones para las víctimas de las víctimas de la macrozona sur. El gobierno nos pidió que votáramos a favor. Un proyecto del presidente Boric que es bien malito, pero se puede arreglar. Se puede arreglar. Todos votamos a favor y los republicanos en línea votaron en contra. ¿Cómo se explica eso usted? Yo no sé, pregúntale a ellos. Yo no lo entiendo todavía. Porque el presidente Kast es republicano. Sí, claro. Y nosotros somos mucho más leales. No, aquí apoyemos una agenda y mira, hay canales para poder decir las cosas dentro del gobierno. El presidente Kast es súper abierto. Es bastante más fácil de lo que parece hablar con él y con su equipo, con todos. Alvarado es una persona súper abierta. Por tanto, ellos tienen canales y tienen un comité político en que participan para poder reclamar y decir, mira, esto no me gusta, esto hay que ir por allá, por acá. Ahora, ¿el Partido Republicano, usted cree que ha asumido realmente el rol de lo que significa gobernar, de lo que significa ser partido cabeza de una suerte de coalición de gobierno? Bueno, eso te demuestra que no, porque además hay mucha inexperiencia en los parlamentarios. ¿En qué lo nota, por ejemplo? En esto, en presentar proyectos que lo único que hacen es generarle conflictos al gobierno. Nada más. ¿Para qué se meten con proyectos que, o sea, salir anunciando el tema de Codelco sin hablar con el presidente me parece no solo un desatino, sino una falta de respeto a su propio presidente? Oiga, senador Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, está con nosotros aquí en CNN Chile Radio. A propósito de esto, hay distintas voces dentro del oficialismo que dicen que también se abre un espacio y un momento para empujar temas de la agenda valórica, lo que el presidente en su momento en campaña había descartado, ¿no? Como una prioridad al menos. No es que descartara las ideas, sino la prioridad que se le iba a dar. ¿Usted cree que es el momento de retomar esa agenda? Por ningún motivo. Por ningún motivo. Hoy día tenemos problemas que son muy graves. El tema de la salud es un tema grave, es un tema que no hay plata, es un tema que las listas de espera son inmensas, que la gente se muere y se va a seguir muriendo. Esos son temas importantes. Yo no sé por qué meterse en los temas que además el presidente de su campaña, insisto lo que dije al principio, la gente quiere ver al Kast candidato, ahora Kast presidente. Y ese Kast presidente es el que tiene que ser coherente con lo que dijo en su campaña, ¿no es cierto? Entonces, él dijo que ciertos temas valóricos ya estaban resueltos, que puede que no. O sea, yo personalmente, por ejemplo, yo siempre he estado en contra de cualquier tipo de aborto. Pero hay una ley de causales que además, y está esa ley. Hoy día no es el minuto de meterse en ese tema, porque no es el problema que tiene Chile. Y eso no significa renunciar a los principios, como dice el Partido Republicano. Eso no significa renunciar a los principios. Además, porque además tienen que ser coherentes con lo que dijo su candidato en campaña.
Kast candidato, no se te olvide, Kast presidente. Tienen que ser los mismos, tienen que ser una misma línea y no empezar a cambiar esas líneas ahora para hacerse famoso, a ver si le hablan a su nicho para las próximas elecciones, porque eso es lo que están pensando. Y le están haciendo un daño inmenso al presidente Kast. Y cuando le hacen un daño al presidente Kast como figura, le hacen un daño a toda la derecha y centro derecha y a la gente que quiere... A ver, este país no es ni derecha ni izquierda. Oiga, suena como el partido de la gente usted. No, ese es otro tema, ¿ya? Ese es otro tema. Pero han sido súper inteligentes porque Parisi le habla a los problemas de la gente. Otra cosa es que soluciona los problemas súper fáciles. Así no cuesta nada. Y otra cosa es con guitarra gobernar sí, también es distinto. Otra cosa es con guitarra. Ya lo vivimos con el presidente Boric. Ajá. Pero a propósito de lo que usted menciona sobre el partido de la gente también, ¿cómo ve esa amenaza política, digamos? ¿Ha habido un crecimiento de ese partido? ¿Ha mantenido la bancada a diferencia de lo que le pasó en la legislatura anterior? ¿Se ha mostrado más ordenado? ¿Han tenido incidencia en ciertos aspectos de la discusión del proyecto de reconstrucción, por ejemplo, etcétera? ¿Cómo los ve? ¿Lo ve como una amenaza usted? Es que, a ver, yo no veo a nadie como malo, digamos. Yo no creo en los buenos y en los malos. No, digo amenaza electoral. A ver, yo creo que han madurado y lo han hecho mucho mejor de lo que esperábamos. Por lo tanto, y además han sido bastante razonables en muchos temas. Y eso me parece bien, pues. Me parece bien. Otra cosa es que, y eso es lo que tienen que entender libertario, republicano y todo nuestro sector, de que ellos tienen espacio si nosotros lo hacemos mal. Si nosotros lo hacemos bien, no tienen ningún espacio. ¿Y el Partido Republicano ve eso? Hasta ahora veo que no lo ve mucho, porque resulta que están siempre poniéndole, o sea, puros pelos a la sopa al presidente de la República. Mira, partidos como el PDG, que han madurado y se nota, y hay que agradecer que han sido constructivos en muchos temas, y eso demuestra responsabilidad, tienen un espacio, pues. Sí, tienen un espacio, pero claramente ellos van a crecer sobre la base de si este gobierno lo hace mal y se equivoca. Y este gobierno, más que haciéndolo mal, aquí hay un problema comunicacional, que en el fondo, ¿cómo explicarle, por ejemplo, esta mega reforma con palabras simples a la gente de la calle? ¿En qué le ayuda? Porque hablan de los súper ricos, todos los súper ricos, pero sabes que los súper ricos dan el 80% del empleo. O sea que si no existieran esos señores no tendríamos el trabajo que tenemos. Entonces, digamos eso también, expliquémoslo y decir, mira, estos impuestos se bajan, pero si hay crecimiento van a pagar más. Porque el otro día un parlamentario europeo me dijo en una reunión, oiga, es que la gente cree en el subconsciente que subir los impuestos es recaudar más. Y nosotros en Europa aprendimos que no subiendo los impuestos se recaudan más. A veces bajando los impuestos sí se recauda más. Si tú subieras el IVA, ponte tú, del 19 al 30, ¿qué va a pasar? ¿Se va a recaudar más? No. Nadie va a dar boleta, que es distinto. Nadie. Oiga, senador, por último, solo para cerrar, ¿le preocupa, a propósito del trabajo comunicacional, los niveles de desaprobación que tiene el gobierno? Según Activa Research, bordeando el 26%, según CADEM, el 36%. O sea, de aprobación, perdón. De aprobación. ¿Eso del presidente o del gobierno? Del presidente. Por supuesto que me preocupa. Me preocupa mucho. Y creo que tiene que hacer cambios luego. Y tiene que volver ¿De qué tipo? Las vocerías, los temas que él se mete, que lo está haciendo, digamos. Lo que pasa es que él no aparece. Yo creo que la gente tiene que volver a sentir que José Antonio Kast es la persona que lidera un proceso que nos protege. Porque hoy día siento que todos tenemos miedo. O sea, el fin de semana convidé a comer un amigo a mi casa. Y lo primero que me pregunta cuando se va, oye, ¿por dónde me puedo ir? Porque tengo miedo que me vayan a asaltar. ¿Y el gobierno? ¿Y yo qué le dije? Ándate por Puente Alto es seguro, por la mitad. Para que se vaya tú. Porque Puente Alto hoy día es más seguro que las comunas de acá arriba. ¿Le falta vocero al gobierno? Da lo mismo el vocero. Yo creo que aquí es el rol del presidente el que hay que cambiar. Senador Manuel José Sandón, gracias por haber venido al estudio. Muy amable. Muchas gracias.